Yo hoy les quiero compartir un poquito de historia, un poco de esa historia de la iglesia apostólica, de esa iglesia primitiva, esa primera iglesia en el primer siglo. Y más que nada para llevar a la reflexión a esos hermanos que quizás se encuentran en esas congregaciones que abundan muchísimo, donde por décadas están bajo el gobierno de un solo pastor, un solo obispo, y que es una forma de gobierno que es totalmente opuesta a lo que Dios ha instituido, ha establecido para las iglesias. A todos aquellos hermanos que se encuentran en ese tipo de congregaciones, quiero dedicarles este vídeo para así llamar su atención, para que quizás pues, puedan reflexionar y puedan orar con mucha humildad, con mucho amor al Señor, para que les dé esa sabiduría, esa mansedumbre, esa humildad, para quizás confrontar a esos líderes, ¿no? Para hacerles ver que su forma de gobierno es totalmente opuesta a lo que el Señor, por medio de su palabra revelada, nos ha enseñado, ¿no? En cómo dirigir, en cómo gobernar esas iglesias. Y bueno, yo a esos pastores, en principio yo ni siquiera los llamaría pastores, más bien los llamaría dictadores, ¿no? Y es que es totalmente opuesta a esa pluralidad de ancianos, ¿no? Que existía en esa iglesia original. Y por eso quiero compartirles algunos ejemplos que espero que sean de luz. No lo hago con intención de crear polémica, sino que sean luz y que lleven a reflexionar a esos hermanos que lamentablemente se encuentran en esos lugares, a que vean que no están bajo la forma de gobierno instituida por Dios en las iglesias. Y en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos que sugieren que el gobierno de la iglesia primitiva, de esa primera iglesia, se ejercía a través de una pluralidad de ancianos u obispos, que es lo mismo, ancianos y obispos, en lugar de un solo líder individual, como vemos hoy en tantas iglesias, ¿no? Lamentablemente. Y aquí hay algunos ejemplos clave. En el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 23, en este versículo estamos viendo al apóstol Pablo y a Bernabé cómo este versículo describe que ellos designaban ancianos en cada iglesia que establecieron. Dice el versículo, y habiendo constituido ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La frase en cada iglesia y ancianos en plural sugiere que había múltiples ancianos liderando cada congregación local. Aquí vemos claramente esa pluralidad. En ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 15, en este capítulo relata el concilio de Jerusalén, donde se discutió el tema de la circuncisión a los gentiles. Y la decisión final se tomó en conjunto por los apóstoles y ¿quién más dice? Y los ancianos, lo que indica esa pluralidad, lo que indica un liderazgo compartido, hermano. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, ahí en el versículo 22, y esto demuestra que las decisiones importantes se tomaban de forma colectiva. Si continuamos en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17, Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso para reunirse con él en Mileto. Y dice, desde Mileto mando llamar a los ancianos de la iglesia. El uso del plural ancianos confirma que había múltiples líderes en la iglesia de Éfeso. Pluralidad de ancianos. Ahí la estamos viendo también reflejada en esa iglesia primitiva, en esa primera iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, ahí en el saludo inicial de su carta, se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, con los obispos, con los ancianos y los diáconos. El hecho de que mencione obispo en plural, pues es otra vez una referencia a ese liderazgo plural dentro de la iglesia, no individual, no independiente. Primera de Timoteo 4, versículo 14. Pablo le menciona ahí a Timoteo la imposición de manos del presbítero, que es el grupo de ancianos, y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Y esto, hermanos, indica que Timoteo recibió su comisión ministerial a través de un grupo ¿de qué? De ancianos, pluralidad, mis hermanos. Estos pasajes en conjunto, hay muchos más ejemplos, pero en estos pasajes ya vemos la idea de que la iglesia primitiva operaba con un liderazgo plural de ancianos o obispos, que es lo mismo, lo que refleja un modelo de gobierno plural, unido, entre varias personas, ¿no?
Y hermanos, en el día de hoy, ¿qué es lo que nos encontramos en la iglesia? Imaginemos por un momento que esos apóstoles se encontraran ahora aquí en la actualidad y uno de esos apóstoles quisiera dirigirse, por ejemplo, el apóstol Pablo se quisiera dirigir a una iglesia donde solamente está gobernada por un solo pastor, un solo líder, un solo obispo. Nunca podría dirigirse como se dirigen sus cartas a los obispos, a los ancianos. Tampoco ese pastor podría hacer llamar a los ancianos de la iglesia de tal sitio, como lo hizo con la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Pues porque solo hay un anciano, solo hay una persona gobernando la iglesia, ejerciendo su gobierno y más bien ejerciendo su autoridad, porque por largos años ha estado ahí en la cumbre, en el liderazgo, y al final lo que hace es ejercer su autoridad, quitando de esa manera el lugar que le corresponde solamente a Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Entiendes, mi hermano? Con esto te invito a reflexionar, no a ir corriendo a atacar al pastor, pero sí con mansedumbre, con humildad, a tomar conciencia de que ese gobierno que se está ejerciendo en tu iglesia, en tu congregación, no es un gobierno que esté bajo lo que Dios mismo ha establecido para su iglesia. No es un gobierno alineado con las santas y sagradas escrituras. No es un gobierno alineado con esa iglesia primitiva, con esa iglesia apostólica de los orígenes, hermano.